Si justo ahora pudieras encender tu televisor, ¿qué es lo que verías? Podrías ver en las noticias todo esto. Aparentemente no se aprecia mucho, pero en cada uno de los títulos de estas noticias lleva la palabra guerra. Aunque no hablan de una guerra como tal, podemos estar de acuerdo que tampoco es una situación realmente pacífica, ¿o sí? Pero inicialmente, ¿qué es la paz? ¿No se han preguntado eso? Idílicamente, podría decir que la paz es la ausencia total de conflicto violento, un estado de armonía social plena. Pero pues, viendo las noticias, nos podemos dar cuenta que el mundo no es un lugar precisamente muy pacífico. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué condiciones debe haber para que haya paz? Él es Immanuel Kant. A esas alturas, seguro ya lo conoces muy bien, si entras a ética, claro. Kant propone como preliminar para la paz algunas medidas como No considerar válido ningún tratado de paz que en el futuro sea considerable causante de alguna guerra. Y el ejemplo más válido es que en los años 50 las dos Coreas firmaron un tratado para conservar una paz, pero lo único que hicieron era postergar esa hostilidad que se tenían. Resulta que a futuro una de esas dos Coreas terminó siendo una potencia armamentística y la otra un país completamente desmilitarizado, y la tensión sigue aumentando literalmente día con día, siendo esta causante de mucha falta de paz. El segundo punto es que en los estados independientes no se adquieren por herencia, por compra o por donación. Los estados no son patrimonios, son sociedades enteras, e intentar juntarlo con otro o simplemente venderlo o heredarlo significa convertir a la sociedad en una cosa desechable. Se podría decir que esa fue la causa de las independencias en América. El tercer punto es los ejércitos permanentemente deberían desaparecer para siempre. No tiene sentido que todos los ejércitos, todos y cada uno, estén preparados para una guerra que potencialmente ellos podrían causar. Desaparecer a los ejércitos conllevaría a desaparecer esa presión que tiene. Siguiente, no se debe emitir deuda pública externa. Esto parece que nuestro gobierno no lo entendió bien. No se debe emitir deuda pública externa porque se le da facilidad al otro estado para poder exigir en cualquier instante la deuda garantizada. ¿Quién sabe a cambio de qué? Y ese poder para presionar tarde o temprano se convertirá en un obstáculo para la paz. Ejemplo histórico. Siguiente, ningún estado debe meterse forzosamente en el gobierno de otro. ¿Por qué? Porque no tiene derecho. Punto. Tratar de meterse en el gobierno de otro estado es una violación de los derechos de un pueblo independiente y pone en riesgo la seguridad de todos los demás estados. El ejemplo más claro que se puede dar son los Estados Unidos. Desde su surgimiento como país, han intervenido en cuanta nación ellos creen que amenaza hasta en lo más mínimo sus intereses nacionales, que podrían resumirse casi en alcanzar la supremacía global. En aras de ello, intervinieron en Europa, en Vietnam, en el Medio Oriente y un sinnúmero de veces en América Latina. Y lo peor es que no se vislumbra un final que esté cercano. Último punto. Si dos estados están en guerra, las hostilidades no deben ser tantas como para impedir confianza de futuro. Ejemplo histórico. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés masacró civiles chinos cual si fueran ganado. Hoy por hoy, digamos que los chinos, pues, no lo han olvidado. Pero el panorama parece desolado. ¿No creen que podría haber alguna otra pregunta? Ah, caray.
¿Cómo llegamos a una paz? ¿Cómo alcanzamos la paz entre los estados? Primero, todos los estados deberían ser repúblicas, porque ese es un sistema que reúne, en primer lugar, la libertad de los miembros de la sociedad. En segundo lugar, reúne la dependencia de todos con respecto a una ley en común. Y en tercer lugar, iguala los derechos del ciudadano. Aunque, ojo, Kant no iguala precisamente a una república con una democracia. Luego, se debe fundar y respetar un derecho común en una federación de estados libres. Algo así como la ONU. Eh, sí, pero no. La ONU se enfoca en los detalles globales generalizados, lo más general. Casi nunca participa y la ONU en sí no funciona tanto como una federación, a pesar de que sí existe en ella una legislación común. Y por último, hospitalidad universal. Hospitalidad es cuando un extranjero no es tratado hostilmente por el simple hecho de haber llegado al territorio de otro, siempre y cuando el extranjero sea respetuoso de la tierra ajena. El año pasado, en México tuvimos una gran caravana migrante proveniente de Centroamérica. Por parte de ambos lados pudimos ver reacciones muy diversas, como una relación correspondiente de hospitalidad y respeto, otro tipo de relación correspondida, pero de irrespeto y hostilidad, así como también hubo ayuda local no correspondida por los migrantes, y tristemente también hubo manifestaciones mexicanas de rechazo, xenofobia y hasta racismo. Fue sin dudas una situación de demasiada tensión, y es que no supimos ser pacíficos por parte de ninguno de los lados, puesto que no siempre hubo hospitalidad y no siempre hubo respeto. Lógicamente es sencillo deducir que en la caravana migrante no había paz, pero pudo haberse dado. En todo caso, si llegamos a la paz, ¿cómo es que la garantizamos? Básicamente, la paz podría garantizarse por naturaleza. Ya saben, la naturaleza acostumbra a meter sus manos ante todo, porque así es ella, ¿no? Para que haya una paz verdadera, no debería de existir la guerra, aunque esta misma es parte de la naturaleza innata del hombre. Es como respirar para el ser humano. Aún así, existe un deber de tener valores para la guerra o para futuro. Y esta serie de valores podrían garantizar una paz a futuro. Y eso sería bueno para el ser humano. E incluso para muchísimas más especies. También está la esperanza de hacer una realidad el Estado de Derecho. El Estado de Derecho público, vaya. Aunque solo sea una aproximación, esta se podría lograr y esta misma puede progresar y tal vez para bien. La conclusión a la que podemos llegar como equipo es que la paz perpetua no es una idea vacía, es una tarea que se resuelve poco a poco, y es nuestro objetivo resolverla.